¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Superbásquet aquí en Levante Televisión, como siempre, para abordar toda la actualidad del Club Taronja, como siempre, centralizada, focalizada en la actualidad del primer equipo masculino y también del primer equipo femenino. En un fin de semana que ha sido de cara y cruz. Los chicos cayeron este pasado fin de semana en la pista del Manresa. Además, continuando esa mala dinámica que se ha extendido en la Euroliga, donde, recuerden, Valencia Basket lleva de momento un 0-2 adverso ante el Panathinaikos y se la jugará este próximo miércoles, aún todo o nada, de cara a que necesita ganar para forzar un cuarto que se volvería a jugar en Atenas, en este caso el viernes, para no despedirse todavía de la máxima competición continental. Ayer, nuevo duelo, en este caso en el Nou Congost, marcado por la igualdad hasta el final y en donde el equipo taronja dilapidó su ventaja para al final acabar sucumbiendo ante el mayor ímpetu del equipo del Vallés. Un Valencia Basket del cual además también hablaremos, por supuesto, de lo que le espera este próximo miércoles y de lo que fue no solo lo deportivo, donde un gran rival como el Panathinaikos se impuso en los dos primeros duelos de esta serie, sino también en la mala imagen que ofreció el Panathinaikos con su propietario al frente y que al final detonó en una pequeña tangana en el final de ese encuentro, el segundo de la serie entre el conjunto taronja y el equipo verde. Y mientras tanto, la buena noticia llegó con las chicas que ya están en las semifinales de la Liga Femenina Endesa después de haber superado el primer cruce frente al Ensino. Duelo de ida y vuelta, ganó por 13 Valencia Basket en tierras gallegas, en Lugo, y aunque en el partido de la vuelta, jugado en el Rocha Arena, llegó incluso a ver cómo en un momento del partido el Ensino igualaba la eliminatoria, al final a base de talento, de calidad y también, por qué no decirlo, de algo de orgullo, el equipo valenciano consiguió no solo enjugar esa desventaja, sino ganar el partido y meterse en las semifinales, donde ya le espera el Girona. Eso sí, ahora ya factor cancha en contra, la ida se jugará en Valencia, la vuelta en tierras catalanas, una serie que arrancará el próximo jueves. Para hablar de todo esto y un poquito más, contamos hoy con nuestro amigo, colaborador también de este programa, Paco Muñoz. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, buenas tardes por el tiempo que hace, ¿no, Romero? Sí. Porque la verdad es que la semana se presentaba entusiasmante, una semana fantástica, una semana increíble para Valencia Basket, pues se ha cerrado de momento con 3 derrotas, como bien has dicho en el previo. Pero bueno, hay que seguir confiando y esto es deporte y todo puede ocurrir. Ahora hablaremos un poco también, quiero conocer tu opinión respecto a lo que pasó el pasado jueves en el pabellón del Rocha Arena, sobre todo con esa mala imagen dada por el propietario del Panathinaikos, pero yendo un poquito a lo más reciente, vamos a ver imágenes, si te parece, de ese duelo que se jugó este fin de semana en Manresa, en el Nou Congost, entre Manresa y Valencia Basket. Derrota taronja 104-102, que además comprime la lucha por la segunda plaza. Y en un partido donde, Paco, Valencia Basket al final dejó escapar un partido que parecía podía haber ganado, pero se escapó al final. A ver, el partido empezó bien para el equipo de Pedro Martínez. Los dos cuartos se ganaron con cierta solvencia, 18-24 y 30-34. Lo que pasa es que se empezó a perder en el tercer cuarto y un 26-20 en el cuarto decidió el partido. Es un partido de mucha anotación, no fuimos a más de 100 puntos. Pero en los últimos 2 minutos, como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de esta temporada, el Valencia Basket pierde una bola que es inexplicable en un saque de fondo que le bota por encima a Rivers y, como ocurre en esto del baloncesto, pues ese día le tocaba a Obras Honan, el tirador de Baxi Manresa, irse a 30 puntos y mete un triple el enésimo triple inverosímil que recibe Valencia Basket, la canasta complicada que recibe Valencia Basket, y que le vuelve a dejar con una derrota muy amarga que lógicamente palió el Madrid al ganarle a Lucas Murcia, pero jugaban a la misma hora y Murcia le ponía muchas dificultades a Madrid y en algunos momentos esa segunda plaza de Valencia Basket casi decae. Como noticias positivas, pues el buen momento que sigue atravesando Sergio de la Rea, que ayer se fue a 11 puntos. También la eclosión de un muy criticado Darius Thompson por sus estadísticas frente a Panathinaikos. El buen momento de Branko Badio, que sigue liderando el ataque de Valencia Basket. Y bueno, a lo mejor pues minutos que no fueron los que esperábamos de Nogués y de nuevo pues a lo mejor un poquito de debilidad en el juego interior que debería ser más determinante.
Tal vez en los dos partidos frente a Panathinaikos se ha puesto relevancia que a lo mejor el juego interior de Valencia Basket adolece a lo mejor de un poco más de fuerza o de intimidación. Pero bueno, al final el juego se comprime, el partido se igualó y de nuevo, bueno, dos canastas inverosímiles o que en otras ocasiones no encajas, te las vuelven a anotar y vuelves a perder. Además, también con otro detalle, para mí también significativo, es un mal endémico, sintomático de esta temporada, el de los tiros libres, que otra vez, y ya son varias, han vuelto a penalizar al equipo. Han penalizado a lo largo de la eliminatoria de Panathinaikos, ha sido lo que más la gente ha puesto de relevancia. Bien que se puede meter, pero en el duelo de Manresa también. Pero es que ayer 16 de 24 te vuelves a dejar 8 tiros libres en la recámara. Que te dejes 4, que te dejes 3, pero es que claro, no te puedes presentar con estos porcentajes. Romero es un equipo profesional y no puede andar que menos del 80. Ayer el 67, pero es que contra Panathinaikos rozó el 50 o el 54%. Son muchos puntos en partidos que luego son igualados. Si hubiera diferencia de 20, pues siempre puedes decir, claro, no tenemos en cuenta, pero claro, es que son puntos que al final los echas de menos. Y hay que hablar de ausencias. Volvió a ser baja por lesión López Aróstegui, que se ha perdido los últimos partidos, y ayer, por decisión técnica, no juega ni Jan Montero ni tampoco Jaime Pradilla. El tema de Pradilla yo creo que responde más a una conservación del jugador, porque ya ha jugado contra Panathinaikos después de una lesión, y yo creo que de Montero también responde a que Pedro Martínez lo quiere reservar, que esté fresco, que no hubiera tenido algún problema, porque baloncesto es un juego físico, de golpes, y en algún momento la causística ya, que te se pone tan en contra con la mala suerte recibiendo triples inverosímiles, a ver si va a tener la mala suerte de que con algún golpe o alguna situación se pudiera lesionar el jugador de Valencia Basket, que ahora mismo es la piedra fundamental en ataque de este Valencia Basket. No creo que los descartes fueran el motivo de la derrota, sino sinceramente que también estás en Manresa, todos conocemos el ambiente del No Congos, y al final es un equipo que agraciadamente tuvo un jugador que se volvió a ir a los 30 puntos. Sí. Juanma, no podemos decir otra cosa que esto es baloncesto, es que al final duda. te ocurre. Lo que pasa es que claro, muchas veces cuando ya estás ahí arriba y eres el equipo que tienes que marcar la pauta, tienes que ganar estos partidos. Y más cuando la misma mañana, en otro pabellón, tu rival por esta ACB no se deja el partido atrás y se esfuerza lo máximo contra Murcia en un partidazo tremendo y se lo lleva. Claro, al final esos son agravios comparativos que le está faltando a Valencia Basket un poco de chispa en ese tema. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar a Pedro Martínez. Son ya 4 derrotas seguidas. Hay que recordar que a la de ayer en Manresa se unen las 2 del Panathinaikos y la de la jornada anterior, donde, recordemos, Valencia Basket perdió frente al Real Madrid. Es la peor racha en cuanto a derrotas seguidas que lleva Valencia Basket esta temporada. Esperemos que pueda frenarse esta situación el próximo miércoles. Escuchamos a Pedro Martínez, que dijo esto tras la derrota en Manresa. Bueno, yo creo que hemos jugado bien en ataque prácticamente todo el partido. Hemos defendido bastante mal todo el partido, y especialmente a Sohan, que también es muy buen jugador y ha hecho un gran partido, pero nosotros no lo hemos defendido bien. Hemos hecho demasiadas acciones de básquet con falta. Nos ha costado defender alguna acción que teóricamente las tenemos que defender en 1 contra 1. Nos teníamos que cerrar demasiado porque no éramos capaces de hacerlo bien, y eso les ha llevado a ellos a encontrar buenos tiros. Y luego hemos jugado muy mal el último minuto, que el partido lo tenemos que haber jugado diferente, ¿no? Buscando mejores opciones en ataque. Hemos fallado una bandeja, hemos perdido un balón sacando de fondo. Bueno, hemos jugado mal y ellos han jugado muy bien el último minuto. Bueno, pues esto ocurrió en la Liga. Ahora hay que volverse a poner el chip de la Euroliga, porque el próximo miércoles, 8:15, Valencia Basket visita la pista del Panathinaikos para afrontar el tercer partido de esa eliminatoria frente al equipo griego. 0-2 de momento en la serie, es decir, que ya no hay margen de error. Si Panathinaikos gana, se meterá ya en la Final Four. Si Valencia Basket consigue el triunfo, forzaría un cuarto partido que de nuevo se jugaría en Atenas. Y todo esto, evidentemente, Paco, marcado por esa situación que a nadie nos gustó, encarnizada por el propietario del Panathinaikos, que, recordemos, se situó detrás de la mesa de los árbitros, de los anotadores,
para en cierta manera condicionar, y ahora rescataremos a Pedro Martínez, que habló calificando de impresentable al propietario del Panathinaikos. A ver, yo creo que los responsables de los equipos deben ser responsables también de sus actos. Entonces, esta persona, que posiblemente no tenga la capacidad suficiente para comprender la relevancia que tiene en el cargo que ocupa, se comporta como un hooligan. Entonces, te comportas como un aficionado vulgar, un aficionado más, un aficionado radical, y haces cosas que dentro de tu estatus no están permitidas, lógicamente te han de sancionar. Pero no solo eso, sino que tus actos tienen consecuencias. No es normal, no es coherente, no es lógico que un presidente vaya con su presencia, con sus comentarios, a condicionar o a dejarse ver o a inspirar cierta temeridad en los árbitros por sus propias manifestaciones. Si no sabes comportarte, si no tienes ese mínimo de educación o no sabes entender el puesto que ocupas, a lo mejor no deberías ser la máxima autoridad de ese equipo. Dinero está muy bien, pero no todo vale en deporte. El deporte tiene otras virtudes, tiene otros valores, tiene una imagen que proyectar, porque al final lo único que ha derivado Panathinaikos es en una gresca, en una situación muy comprometida, incluso de seguridad. Sí. Porque no podría haber sido, menos mal que la afición de Valencia Basket está en su sitio, y tú imagínate que a lo mejor próximo a ella hay 10 o 12 que se enervan o se vuelven contra él y salta alguien y le pretende agredir. Es que no se puede tolerar y no se puede consentir estas actitudes que solo llevan a una violencia que no es necesaria en el deporte, que no debe caber en el deporte. Y a él han tenido una deferencia de dejarte cerca de tu banquillo. Estás disfrutando de una zona muy privilegiada para el partido, compórtate. Es que son reglas básicas de educación, Juanma, no se te está pidiendo nada más. ¿Que tú quieres ser un exaltado, que quieres protestar? Pues te subimos ahí arriba con los otros 3.000 griegos y allí lo vives el partido de la manera que te interese, pero eres imagen, no sé, yo no lo comparto, no lo entiendo, y creo que aún es muy poco lo que la Euroliga lo ha sancionado. Creo que la Euroliga debería de cuidar, hacer un protocolo o obligarle a sus clubes participantes y a sus máximos representantes a tener una ética, un comportamiento y una educación cuando sobre todo no estás en tu casa. Bueno, hay que recordar que la sanción son de 3 partidos, que no podrá acceder al recinto. Habrá que ver si esto se cumple, porque sí, yo tengo mis dudas. Hay también una sanción económica. Y lo de este hombre no viene de nuevo, a sabor del propietario del Panathinaikos. Para que se hagan una idea, y echando un repaso a lo que es la hemeroteca, por ejemplo, este hombre hace unos años hizo a su propio equipo, que jugaba en Estambul tras perder, dijo que se iban a volver en autobús. Les privó del viaje de vuelta en avión. Algunos jugadores sí pudieron sacarse un billete de avión para volver, otros se tuvieron que enchufar 12 horas de autobús para volver. Este hombre ha bajado a los vestuarios de equipos rivales, sobre todo de Olympiacos o Fenerbahce, diciendo improperios que no voy a decir aquí, a Obradovic, también a jugadores rivales destacados de Olympiacos, acordándose de su familia y diciéndoles, entre otras cosas, que fueran con cuidado porque los podía matar. Y este hombre sigue siendo propietario de un equipo de baloncesto. Cuanto menos es sintomático que la Euroliga pueda permitir estas cosas, pero también es el peaje que tiene una competición de la cual son propietarios algunos clubes, y entre ellos este Panathinaikos, con un propietario que tiene mucho dinero, tiene una empresa farmacéutica y también una empresa de nutrición deportiva, y que lleva años ejerciendo y haciendo lo que quiere en cada cancha de baloncesto. La última es la de ponerse a fumar en un pabellón deportivo, cuando ya saben que para el resto de los mortales está prohibido. Pues él lo hace y se le permite. Pero bueno, así nos va. Vamos a escuchar a Pedro Martínez, que esto es lo que dijo precisamente respecto al propietario del Panathinaikos. Ha quedat clar que ha felicitat al rival, no? I que tenen un gran equip, no? El seu president és un impresentable.
és impresentable, i no pot ser que l'Eurolliga, que és una lliga tan sèria i tal, permeti que personatges d'aquest tipus que van contra els valors de l'esport, no, estigui creant mal ambient amb un esport que és un esport maco, que la gent vol guanyar, que es deixa al màxim, que uns guanyen i uns altres perden, però que al final això és l'esport, però que el tio vagi a la taula d'anotadors a crear i a voler condicionar el partit, em sembla que és de molt impresentable i l'Eurolliga tindria que prendre papers. La gente que estamos fuera, ¿no? La gente que no somos jugadores, ¿no? Que tenemos una edad, debemos de tener otros valores que transmitir, digamos, ¿no? Y entender pues, que los jugadores se piquen, que se enfaden, para eso están los árbitros, ¿no? Pero las cosas que pasan fuera de la pista, no, o sea, gente que quiere influir desde fuera de la pista en lo que pasa en el deporte, eso es muy impresentable, ¿no? Lo que ha pasado hoy, además creo que es una persona reincidente, yo creo que la Euroliga no puede permitir gente así, ya te digo, que quede muy claro que felicitaba a Panathinaikos, que son un grandísimo equipo y han jugado un grandísimo partido, no solamente hoy, sino también el otro día. Poco más que añadir. Por cierto, hablando de entrenadores, tampoco estuvo muy fino Ataman. Al final del partido, lo habitual es dar una valoración y responder a las preguntas. Pues bien, él hizo su valoración, su película del partido, que es fantástico, y después dijo nada más, y con un tono desafiante dice: ahora os esperamos en Atenas. En fin, no sé a qué se refiere, si es que va a preparar algo especial, un ambiente maléfico. Está dando publicidad, ¿no? De una ciudad que es eterna, ¿no? A ver, es una pena también que el entrenador caiga en esto. Caiga en esto porque como... Que además este mundillo... Porque como no gana la Final Four, veremos a ver lo que le va a ocurrir con su presidente. Quién sabe, no lo sé, pero quién sabe si algún día a lo mejor Ataman puede entrenar a Valencia Basket en un futuro. Con cosas como esta se cierra la puerta, claro. Pero claro. Aparte... estar defendiendo a un personaje, a una persona que, bien, ahora es tu presidente, pero como a lo mejor en la Final Four... Mañana a lo mejor ya no. Claro. No ganes, a lo mejor mañana te explica cuáles son sus modos. Que sí, que sí. Yo me quedo con lo que ha dicho Pedro Martínez. Las personas mayores, los que tenemos una edad, los que están en otro ámbito de este deporte deben de dar ejemplo y deben de tener otros modales. Bueno, pues esperemos que por lo menos no vaya a más que un partido de baloncesto el miércoles en Atenas y ojalá que pueda ser con victoria a Taron ya. Para cerrar rápidamente, recordamos lo que le queda al equipo tras este periplo griego, que veremos si es de 1 o 2 partidos, puesto que al fin de semana volverá a la Liga Endesa al Rocha Arena, lo hará con el duelo frente al Baskonia, el encuentro que se disputará el domingo a las 7, un partido importante para el equipo Taronja porque aunque ya está clasificado para el playoff, la lucha ahora por la segunda plaza está que arde y de hecho Valencia Basket está empatado con Murcia a victorias y solo una por detrás aparece en el Barça y precisamente el rival de este domingo, el Baskonia. A tener en cuenta también el partido de la primera vuelta que se jugó en Vitoria y que acabó con victoria Taronja por 2 puntos, 89-91. Así que en caso de ganar sería una victoria con valor doble, ya que serían 2 victorias más el haberás 3, los que sacaría Valencia Basket al Baskonia con solo 4 jornadas por delante. Así que veremos la respuesta del equipo ante el Baskonia, que además, eso sí, tiene un buen recuerdo de Valencia. Aquí consiguió la Copa del Rey. Hemos hablado de la actualidad del equipo masculino, vamos ahora a hablar de las chicas. ...73-70, Valencia Basket cumplió el expediente, consiguió la clasificación, Paco, para las semifinales de la Liga Femenina Endesa, había ganado por 13 en el duelo de ida, y aunque hubo un momento del partido donde el Lugo empató incluso la eliminatoria, sí. Al final se reaccionó a tiempo. Verdaderamente no dábamos crédito, ¿no? Entre lo que ocurría en el primer y segundo cuarto, en las que las visitantes lograron alcanzar esos 13 puntos de ventaja en el marcador. No acaba de funcionar, no acaba de encontrar su mejor juego Valencia Basket. Bien es cierto que también había cierta, entre comillas, permisividad arbitral en la defensa del Ensino, pero no era eso la principal situación en la cual Valencia Basket no acaba de encontrar su juego. Resaltar, y es digno y además elogiable, el papel de Keral Casas, que hizo un partidazo. Entró con mucha intensidad al partido, anotó, robó balones y le dio ese empujón al resto para que entendieran y comprendieran de que el partido había que jugarlo. Es que también a lo mejor esto tiene cierto engaño en la propia jugadora, porque claro, tú sabes que tienes una ventaja de 13 y puedes ir más o menos, no digamos reservando, pero más o menos
llevando el partido a donde tú quieres, pero al final la buena de Keral Casas con un gran juego, un gran acierto, luego entró Fibic, entraron el juego interior que es muy potente de Valencia Basket, hay que pedirle a Monesman que controle un poquito más esos impulsos, es una jugadora muy decisiva para Valencia Basket y debe de entrar en partido pero no salirse de los mismos. Y luego pues Raquel Carrera y Aguafán están encontrando su mejor juego en el tercer y en el cuarto, y también la rotación más larga, más profunda y de más calidad que posee Valencia Basket también mermó ya las esperanzas de Máquina Ensino, que con lo que tuvo y Alicia Flores, que creo que es lo Alicia más Flores positivo. Estuvo demostrando que se picó bastante y quiso tirar de su equipo, pero al final ya no les dio. El partido se les hizo muy largo y el tercer y cuarto fueron para las jugadoras de Rubén Burgos, que ya está en semifinales, Juanma, ya estamos otro pasito más arriba, ¿eh? Ahora hablaremos de lo que le espera al equipo. Escuchamos a Rubén Burgos analizando esa victoria en el partido de vuelta frente a Ensino. Sí, fue todo lo contrario el jueves pasado en Lugo, donde nuestro primer cuarto fue espectacular a nivel juego de transición, a nivel ritmo, compartir el balón, tomar tiros. Hoy nos han entrado las dudas por pérdidas de balón, seguro que también por mérito del plan del rival, que ha endurecido, que ha tocado pases, pero me quedo con lo positivo. Ocurrió en la final de Copa por, como tú dices, equipos que juegan sin red, que van a darlo todo. Bueno, pues esa velocidad, ese ritmo, si bien lo esperábamos, estábamos preparadas para ello, espero mentalmente, queríamos empezar al 200%, pero no siempre ocurre como tú quieres. No sé si el factor emocional de saber que tienes ciertos puntos de ventaja, espero que no sea así. Nuestra intención siempre es ganar el partido, no escatimar con la ventaja, pero lo cierto es que no lo hemos hecho y que ese ímpetu, ese énfasis que sí tuvimos hace 2 días, sabíamos que visitábamos una cancha muy complicada donde todos los equipos han sufrido y muy pocos han ganado, y salimos con muy buena mentalidad. Hoy no hemos sido capaces. Ya te digo, habrá que ver qué dependía de nosotras, qué no, y bueno, y sobre todo que no vuelva a ocurrir en partidos determinantes, porque me viene a la mente el dar la vuelta al marcador en la final de Copa, que está muy bien y es muy guay remontar, pero prefiero el guión que seguimos la semana pasada, el jueves en Lugo. Bueno, pues Valencia Basket ya está en semifinales, le espera Girona, mismo formato, ida y vuelta. La ida, eso sí, cambia, será en el Roig Arena el próximo jueves a las 7 de la tarde. La vuelta se disputará en Girona el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Un Girona que, por cierto, se deshacía, la verdad es que de manera bastante cómoda, del Leganés en esta primera eliminatoria. Bueno, el partido de ida, al menos las madrileñas les consiguieron empatar. Luego ya en Girona demostraron que son superiores. Ciertamente las eliminatorias esperaba algo más de Jairis contra Perfumerías, pero al final están los 4. El A, B, C y D del baloncesto femenino están jugando las eliminatorias por el título. Girona, que están pendientes de Coulibaly, su principal jugadora, que parece que estaba arrastrando algunas molestias, pero lógicamente vuelve otra vez el morbo de los banquillos, vuelve otra vez Roberto Íñiguez. Sí. Y bueno, el último precedente la verdad es que no fue positivo porque nos ganaron aquí en el Roig Arena, pero supongo que, como bien ha dicho Rubén, sus jugadoras intentarán salir al 200% y intentar llevarse una buena ventaja para que en Girona se consiga el pase a una final, y jugar por una cuarta liga consecutiva tiene mucho mérito. Defendiendo el título. Rubén Burgos hablaba así, después de la victoria frente a Ensino, precisamente de lo que le viene ahora del Girona. Obviamente jugamos contra un equipo que está haciendo una muy buena temporada, segundo clasificado en liga regular, consiguió la Final Six, es cierto que tuvo una temprana eliminación en Copa de la Reina, un poco inesperada, pero un muy buen equipo, muy sólidas, muy buen juego. Trabajaremos sobre esos 2 partidos, diferentes entre sí, también por las jugadoras que estaban presentes. Recuerdo el de Girona, veníamos de 5 días fuera de casa tras un partido durísimo en Landes, el previo a la Copa aquí, diferentes, pero bueno, el staff ya lleva semanas trabajando en posibles rivales. Uno es Girona, aprender lo que sabes, que cada vez la competición es más exigente, que unas semifinales, quien está ahí lo merece.
un equipo histórico como Girona, con la trayectoria y los enfrentamientos que ya tenemos con ellas años pasados, pues esperar seguro que máxima igualdad y esperar que, bueno, que seamos capaces de ser nosotras mismas y dar el 100%. No sé si eso nos llevará a la victoria o no, pero lo que dependa de nosotras, ejecutarlo al máximo. Bueno, pues eso será otra historia. El jueves, insisto, se abre esta eliminatoria a las 7 en el Rocha Arena. Vuelta el domingo 11:30. La otra eliminatoria, como bien apuntaba Paco, la jugarán el Salamanca y el Casademón Zaragoza. Nos vamos a marchar. Paco, como siempre, un placer. Solo 2 detalles. Felicitar a Jaume Porsanao por un nuevo título conseguido con Bilbao Basket y desearle mucha suerte, de verdad, y ojalá que hubiera un quinto en el Rocha Arena y pusiéramos a todo el mundo en su sitio, Juanma. Bueno, a ver si es verdad, si existe esa justicia. A ver si hubiera esa justicia, ¿eh? Gracias, Paco, hasta la próxima. A ti, un saludo. Nosotros nos vamos, volveremos con más actualidad de Valencia Basket el próximo lunes, como siempre, para traerles toda la actualidad del equipo Taronja. Ahora, como siempre, les dejamos con las mejores jugadas, las más espectaculares de la última entrega, la 29, en la Liga Endesa. Gracias por su atención, hasta el próximo programa, adiós.